Yo los invito a que tomemos la palabra de Dios, nos dirijamos allí al libro o a la carta de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, estaremos considerando los versículos del 12 al 17. Gálatas, capítulo 5, versículos del 12 al 17. Dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el versículo 13, perdón. Versículos del 13 al 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no hicéis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esa sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos con otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Dios, tú eres bueno, tú eres bendito, tú eres glorioso. Y delante de ti, Señor, nos rendimos. Solo tú puedes darnos la verdad. Solo tú nos puedes instruir con sinceridad. Solo tú nos puedes enseñar el camino de la justicia. Y en este instante te pedimos que nos enseñes tu palabra, que nos muestres tu voluntad, que transformes nuestro ser, de tal manera que nosotros podamos venir a ti en arrepentimiento y fe y ser transformados a una vida mucho más santa, mucho más piadosa, mucho más diligente, mucho más entregada a tu nombre. Habilita, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, nuestro entendimiento, nuestras capacidades, nuestra comprensión, de tal manera que tu palabra, que tu predicación dé fruto abundante en nuestro ser, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Amén. En cierta ocasión, un predicador declaró que el cristianismo, que la vida cristiana es como seguir un sendero bien angosto, pero que al lado de este sendero angosto se encuentran dos ríos muy peligrosos. De un lado está el legalismo y del otro está el libertinaje. Y que el creyente debe ser cuidadoso en cada paso que da en este camino, sin desviarse ni caer en ninguno de estos dos. Si ustedes leen la carta a los Gálatas de forma completa, se darán cuenta que el apóstol Pablo trata aquí un tema que estaba golpeando la vida de los cristianos en esta iglesia. Por un lado estaban aquellos que predicaban que la salvación debía lograrse a través de ciertas obras, que la salvación se alcanzaba mediante ciertos rituales, mediante ciertas ceremonias. Es decir, el legalismo había atrapado ciertos corazones de los hermanos en Galacia para que ellos pensaran que la vida eterna depende de ciertas obras. Pero por otro lado, algunos afirmaban que como ya Cristo había perdonado sus pecados, que como gozaban de vida eterna y como tenían la salvación, entonces ellos podían continuar en una vida pecaminosa. Ellos podían entonces perseverar en ciertos pecados.
El apóstol Pablo va a descartar estas dos posiciones y va a hacerle ver al creyente, no solamente en Galacia, sino nosotros, que debemos tener una vida que rechace el legalismo, que rechace el libertinaje y que abrace la libertad cristiana, pero siguiendo y persiguiendo la voluntad de Dios. Ciertamente el cristiano es libre, es el hombre o la mujer más libre que existe sobre el planeta Tierra, pero tal libertad no debe conducirlo entonces a proseguir en el pecado o ampararse en las buenas obras. He titulado este sermón Creyentes libres en una lucha constante. Creyentes libres en una lucha constante. Y notaremos en primer lugar la naturaleza de la lucha del creyente. El creyente tiene una lucha y miraremos entonces cuál es su naturaleza. En segundo lugar miraremos el propósito de la lucha del creyente. Es decir, la lucha del creyente tiene sentido, se realiza con una razón. Y por último consideraremos cómo debe vivir el creyente en medio de esta lucha. ¿Cómo debe vivir el creyente en medio de esta lucha? Así que consideremos nuestro primer punto, la naturaleza de la lucha del creyente. Como les he dicho, el apóstol Pablo ha dedicado gran parte de su carta a la tarea de combatir la justificación por las obras de la ley. Muchos maestros, muchos predicadores de la época en la cual Pablo dice estas palabras, anunciaban que la salvación se hallaba solamente en el cumplimiento de la ley. Y cuando las personas cumplían esta ley, pero de manera externa, entonces alcanzaban la justificación o la salvación. Pablo exhorta a los hermanos a vivir bajo la gracia y depender de forma exclusiva y única en Cristo Jesús. Eso no solamente se aplica a ellos, también se aplica a nosotros. Nuestra salvación depende enteramente de Cristo. Única y exclusivamente depende del Hijo de Dios. No depende de nuestras obras o acciones. No depende de nuestros actos. Sin lugar a duda, nuestros actos reflejan nuestra salvación, pero no son la base ni el fundamento de ella. Solamente lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, su vida perfecta, su vida justa, su vida sin mancha, su vida recta, el que Él haya cargado nuestros pecados, el que Él haya sido nuestro sustituto en la cruz, el que haya muerto por nuestras rebeliones y el que haya resucitado al tercer día y ahora esté sentado a la diestra de Dios Padre. Esos son los elementos, bases y esenciales de nuestra salvación. Que todas estas cosas entonces generen buenas obras en nuestras vidas es una realidad, pero nuestras acciones, nuestros actos no deben ser las razones por las cuales nos consideremos entonces salvos delante de Dios. Las ideas legalistas deben ser arrancadas de nuestras mentes y de nuestras conciencias para dar paso a una completa dependencia en los méritos de Cristo. Si tú eres salvo no simplemente porque tomé una decisión, que yo realizo ciertas acciones de bondad. No, eres salvo por las virtudes de Jesús. Y si aún no eres salvo, lo serás precisamente por esas mismas virtudes.
y por esos mismos méritos, no por cualquier otra cosa. Y eso debe estar siempre presente en nuestra mente. Pero en esta carta, el apóstol Pablo no solamente dirige su atención al legalismo, sino también al libertinaje. ¿Y qué es el libertinaje? Es ese deseo pecaminoso de creer, en el caso del creyente, es ese deseo pecaminoso de creer que nuestra libertad en Cristo Jesús nos da licencia para dar rienda suelta a actitudes vergonzosas y pecaminosas. Y esto es peligroso, hermanos y amigos. Así como el legalismo representa un gran riesgo porque nos engaña ilusionándonos con una falsa salvación, de igual manera el creer que como estamos en Cristo Jesús, puedo continuar una vida de pecado, es muy peligroso y no es bíblico. Pablo está totalmente consciente de que a pesar de que los Gálatas ahora son hermanos en Cristo Jesús, todavía están acosados por las influencias externas de ideas que quieren llevarlos a pensar que la verdadera libertad debe conducirlos a ellos a actos inmorales. Por ello, la carta en el versículo 13 comienza advirtiendo, ¿cierto? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por el amor los unos a los otros. Cuando una persona experimenta el poder de Dios en su vida y el Espíritu Santo opera en él para salvación, esta persona es introducida en el reino de la libertad. No hay nada más maravilloso que ser libre, ¿cierto? La libertad es algo preciado para nuestras vidas. Estar preso o encarcelado o privado de la libertad es algo que nadie desea, porque la libertad es algo precioso. Bueno, el apóstol nos está diciendo de que el creyente goza de verdadera ¿qué? Libertad, pero tal libertad lo conduce a gozar de la presencia y la bienaventuranza de Dios. Es decir, cuando nosotros somos libres, ¿qué experimentamos? Alegría y gozo. ¿Pero en quién? ¿En nosotros mismos? No. En Dios, en su Hijo, en el Espíritu Santo, en sus promesas, en su plan divino, en su obra. Cuando somos libres, huimos del pecado, aborrecemos toda forma de maldad y escapamos de toda forma de depravación o vergüenza. Eso significa ser libre, gozarnos en Dios, gozarnos en su presencia, disfrutar de la compañía de Cristo y odiar y aborrecer el pecado en todas sus manifestaciones, desde las más mínimas hasta las más vergonzosas y las que se hacen de forma pública. No podemos interpretar nuestra libertad como nuestro derecho a pecar. Eso era lo que lastimosamente algunos hermanos en Galacia estaban haciendo. Estaban creyendo que como eran libres, tenían el derecho, imagínense, el derecho a pecar. Nuestra libertad no es una oportunidad para ir en pos del pecado. Nuestra libertad es la condición y la capacidad dada por Dios para cumplir y hacer su voluntad. ¿Eso qué significa? Que somos más libres a medida que obedecemos con mayor diligencia lo que Dios nos dice.
más libre a medida en que hagas con mayor fervor y entrega la voluntad de Dios. ¿Quieres ver cómo crece tu libertad? Mira qué tanto estás cumpliendo lo que Dios te manda, lo que Dios dice. Ahora bien, ¿cuándo expresamos nuestra verdadera libertad en Cristo? Bueno, ya les dije una, ¿cierto? Cuando hacemos su voluntad. Pero el apóstol Pablo lo expresa muy claramente en el versículo 13. Cuando servimos por amor los unos por los otros. Cuando servimos por amor los unos por los otros. Una auténtica libertad se manifiesta cuando somos siervos de Dios y amamos a nuestro hermano y a nuestro prójimo a tal punto que le servimos de manera voluntaria. Así que la libertad está conectada con el amor. No podemos decir que somos libres si al mismo tiempo no amamos. Si somos libres, entonces expresamos un amor genuino, un amor auténtico por nuestros hermanos, por nuestro prójimo, incluso por nuestros enemigos. Una legítima libertad expresa profundo afecto, ternura abnegada, compasión genuina, prontitud para dar ayuda, dar esfuerzo para promover el bienestar de nuestro hermano. Y en un sentido muy amplio, nuestra verdadera libertad se expresa cuando somos pacientes y ejercemos el perdón. Si te ofenden, ¿cómo expresas tu libertad en ese momento? Cuando reaccionas perdonando a aquel que ha dado la ofensa. Allí demuestras entonces que eres realmente libre. Como lo dijo un comentarista bíblico, cuando Pablo previene a los Gálatas que no conviertan la libertad en una oportunidad para la carne, sino que se sirvan los unos a otros por el amor, él coloca, miren lo que hace Pablo, él coloca en contra del egocentrismo, es decir, mi ego, el buscar dar con verdadera humildad y servicio. Nosotros somos propensos a colocarnos a nosotros en primer lugar siempre. ¿Quién debe recibir las primeras cosas? Yo. ¿Quién debe recibir entonces el aplauso? ¿Quién debe recibir entonces los halagos? ¿Quién debe recibir entonces el bien trato? Dios. Somos propensos siempre a pensar de que el centro de toda la vida gira en torno a ¿quién? A mí. Eso es ser egocentrista. Pero la verdadera libertad me conduce a actuar en amor, de tal manera que yo pueda pensar como lo dice Filipenses: mi hermano es superior a mí mismo, y por lo tanto yo he de servirle con toda prontitud y afecto. Debemos, hermanos, reconocer que en ciertas ocasiones tenemos actitudes egoístas y groseras, en donde manifestamos desamor, odio y repudio hacia nuestro hermano y hacia nuestro prójimo. Es por ello que el apóstol Pablo, en el versículo 14, dice lo siguiente: pero si os mordéis, el versículo 15 dice lo siguiente: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos
Porque estamos inclinados no a expresar nuestra libertad en amor, sino como lo dice el texto, a mordernos. No solamente a mordernos, sino a comernos, a devorarnos. Es una forma bastante interesante que usa el apóstol, ¿cierto?, para manifestar cuando expresamos desamor, cuando hay envidias, rencores, cuando hay avaricia, codicia o malos deseos. Debemos evitar entonces tener tales actitudes. Debemos entonces frenar todas aquellas cosas que nos impulsan a tratar a nuestro hermano como si fuese nuestro enemigo, como si fuese una persona a la cual hemos de destruir o acabar. No, nuestra libertad debe llevarnos a ser conscientes que Dios nos invita y nos insta a actuar con ternura y bondad con aquellos que están cerca de nuestra vida, sobre todo si hacen parte de la familia de Dios. Así que, como les decía, no siempre el creyente sigue el camino del amor. ¿Y por qué no siempre el creyente sigue el camino del amor? Porque aún hay pecado en nuestro interior. Hay pecado. Cristo ha muerto en nuestro favor y nos ha dado la salvación, pero aún hay pecado en nuestro interior. Aún nuestro corazón sigue siendo ¿qué? Engañoso, y engañoso en gran manera. Existen bestias perversas que habitan en nuestro ser, malas hierbas. El pecado remanente aún merodea nuestras almas, muy atento a la mínima oportunidad para pisotear nuestra santidad y nuestra vida recta. ¿Cuál es entonces el remedio para este mal? ¿Cuál es la cura para no actuar entonces con este desamor, con este grado de perversidad hacia nuestro hermano? Pablo lo menciona en las palabras del versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuestro ser debe ser gobernado por el Espíritu Santo. Si eres creyente, todo tu cuerpo, toda tu mente, toda tu alma debe ser gobernada por el Espíritu de Dios. Deben ser guiadas por su hermano. Debemos ser dirigidos por Él. ¿Por qué? Porque solamente aquello que tiene vida puede expulsar lo que no tiene vida. Solamente aquello que es bueno puede echar todo lo malo. Y solamente la luz puede disipar ¿qué? La oscuridad. Debemos tener una dependencia total al Espíritu de Dios. Y al entender esto, damos cuenta que el creyente debe depender del Espíritu, porque libra un combate constante con su propio ser. ¿Quién es el peor enemigo del creyente? No dicen el diablo. No. El diablo es uno de sus ¿qué? De sus enemigos, pero no es el peor enemigo. El peor enemigo del creyente es su propio pecado. El pecado que mora ¿dónde? En él, y con el cual él va a tener una lucha ¿qué? Constante, todos los días, a cada minuto, a cada momento. El creyente tiene un combate con su propio corazón. Es por eso que Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Así que el creyente está como en una lucha, ¿cierto? Por un lado, lo jalonea, ¿cierto? Sus deseos carnales, y por otro,
el espíritu. Esa es la lucha que tiene el creyente. Es un combate sangriento, cruel, que experimentamos a diario y que solo podemos ganar siendo asistidos por el Espíritu de Dios, recurriendo a los medios de gracia, como la oración, la palabra, la congregación, la comunión los unos con los otros, porque si no seremos arrastrados por nuestra carnalidad. El creyente está en una lucha feroz. Notemos que el libertino, es decir, aquel que se ha entregado al libertinaje, se complace en su pecado y vive sin ninguna preocupación. Él no experimenta ningún tipo de lucha. ¿Por qué? Porque él sigue sus inclinaciones naturales. Él es feliz haciendo lo malo y su conciencia no lo acusa ni lo redarguye, sino que aplaude su maldad y su perversión. El libertino, el impío, el que no es creyente, no tiene ninguna lucha contra el mal. De vez en cuando entiende que algo es malo y tendrá algún ataque de conciencia, pero no vive una lucha constante contra él. El legalista, por otro lado, ¿qué hace? El legalista nota que la carnalidad es mala, que el pecado trae consecuencias nefastas, pero no lucha contra él de forma legítima, sino que busca aliviar su conciencia con medicina superficial. ¿Y qué es lo que hace el legalista? Bueno, lo que hace es trata con dureza su propio cuerpo, ¿cierto? Se expone a ciertas acciones que le causen dolor. Hay gente que dice, sí, yo he ofendido a Dios, así que voy a subir va a Bogotá, ¿cierto? El Monserrate, voy a subir el Monserrate de rodillas. Y va y se arrodilla y lo hace. O cuando no han visto en Semana Santa esas personas que se flagelan, ¿cierto? Se latigan y sangran. Esa es una mentalidad legalista, porque piensa que con estas acciones van a apaciguar ¿qué? La lucha. Yo no diría tanto la lucha, los estados de conciencia. Y piensen que con estas acciones externas van a abstenerse de pecar. No, porque estas acciones son ficticias, son una fachada. Realmente ellos no pueden dominar sus impulsos pecaminosos internos y tarde o temprano perderán ante su naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Pero el creyente, el que es realmente hijo de Dios, sí experimenta un conflicto agonizante en su corazón. Una lucha se libra entre su naturaleza nueva y santificada, si eres creyente tienes una naturaleza santa, y el remanente antiguo de maldad. Por un lado está el espíritu y sus virtudes piadosas, y por otro la carne y sus pasiones corruptas. Y el creyente está en medio tratando y luchando por agradar a su Dios. ¿Y por qué el creyente experimenta esta lucha? Porque es un ser libre, porque tiene verdadera libertad. Si no fuese libre, sería como el libertino, ¿cierto? Que como es esclavo del pecado, no siente absolutamente ¿qué? Nada contra él. Si no fuese libre, fuera como él legalista, que cuando la conciencia lo acusa, entonces busca formas externas de apaciguarla. Pero como el creyente es libre,
y sabe que ha sido rescatado de esta forma pecaminosa de vivir, se abstiene de ella y lucha contra ella. Hay una guerra constante en el corazón y en la vida del creyente. Y no es una lucha fácil, sino que el creyente grita como lo hizo el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 7. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En el alma del creyente, ¿cierto?, hay una voz que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el Espíritu Santo, el Consolador, puede animarnos, ¿cierto?, y puede darnos una voz de aliento al decirnos: gracias doy por Jesucristo, nuestro Señor y libertador. Si tú eres un creyente genuino, sabrás de lo que estoy hablando, de las luchas que libras en tu alma, en tu ser. Así que, a pesar de que el creyente batalla contra el pecado e incluso en ocasiones cae y peca, su lucha no es infructuosa. Sabemos de que Cristo nos ha dado la victoria. Sabemos que el Espíritu Santo operará en nuestro interior para vencer cualquier artimaña de maldad. Y sabemos que, como somos libres, el bien ha de gobernar nuestras vidas. Y deseamos entonces que Cristo venga pronto. ¿Por qué deseamos que Cristo venga pronto? Para estar juntamente con Él, rendirnos a sus pies y ser librados entonces de la presencia de todo mal. Yo no me imagino cómo será eso. Ahora no lo puedo imaginar porque aún hay pecado en mí. Pero debe ser extraordinario estar en la presencia de Cristo, teniendo una mente pura, un corazón limpio, un espíritu totalmente renovado y perfecto, en el cual no hay una pizca siquiera de maldad. Eso debe ser extraordinario. Debemos anhelar ese día con todo el corazón. Para esto nos lleva a nuestro segundo punto, el propósito de la lucha del creyente. Pablo expresa en el versículo 16 y 17 lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es claro que si vivimos como legalistas o como libertinos, significa que estamos bajo esclavitud, bajo maldición y bajo perdición eterna, porque la ley no puede salvar y el pecado solamente nos conduce a la ira de Dios. Pero andar en el Espíritu es una gran bendición y debe ser un motivo de dicha y felicidad para nuestro ser. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué significa esa expresión que Pablo dice, andar en el Espíritu? Pues bien, andar en Espíritu es aquella constante, efectiva y benéfica influencia que el Espíritu Santo ejercita dentro del corazón de los hijos de Dios mediante su palabra y mediante los medios de gracia. Hermanos, hermanas y amigos, no creamos esa idea que se ha vendido en muchas congregaciones, es que el Espíritu Santo va a venir a nosotros como de forma mística, que yo no tengo que hacer nada, yo tengo que estar ahí sentado, el Espíritu Santo va a venir de forma mística y de forma mística me va a cambiar por completo. No, el Espíritu Santo opera mediante la voz divina. ¿Cuál es la voz divina que tenemos en nuestros días? La palabra, hermano. La palabra, la escritura.
Nosotros debemos ser hombres y mujeres que constantemente estemos empapados por la palabra de Dios, que ella esté en nuestra boca, que ella esté en nuestra lengua, que haya abundante de ella en nuestros corazones. Y como dijo Cristo, ¿cierto? De la abundancia del corazón habla la boca. De tal manera que cuando nosotros hablemos y actuemos, lo que reflejemos sea que palabra de Dios y más palabra de Dios. Eso significa andar ¿qué? En espíritu. Hoy en día la gente piensa que andar en el espíritu es como ser tomado, ¿cierto? Y revolcarse en el piso y decir ciertas cosas, y luego salen de la iglesia y afuera siguen con su maldad, siguen con su ¿qué? Pero eso no es andar en el espíritu. Andar en el espíritu es que la palabra de Dios brote en nuestro ser, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en nuestras relaciones personales y sociales. Nuestra palabra es de que siempre allí presente, la palabra de Dios siempre está allí presente. Andar en el espíritu significa de que somos hombres y mujeres que doblamos nuestras rodillas y estamos en tiempos constantes de oración. ¿Eres tú un hombre o una mujer que ora? La oración es algo fundamental, es algo prioritario en tu vida. ¿Qué pasa si no nos alimentamos? ¿Qué pasa si no desayunamos, no almorzamos, no cenamos? Y si no lo hacemos por un gran periodo de tiempo, ¿qué pasa? Seguramente te puedes desmayar, te puede dar, como dice, a la beriberi, que te baja el azúcar, incluso te pueden mandar para la clínica, ¿cierto? Porque el alimento es algo que es esencial para nuestro cuerpo. Y de la misma manera debemos pensar entonces de la oración. La oración debe ser algo primordial. Debemos hacerlo de manera constante. ¿Cuándo andamos en el espíritu? Cuando oramos con fervor, cuando oramos con súplicas, cuando oramos con ruegos, cuando doblamos nuestras rodillas, cuando mañana, mediodía, noche estamos allí o dedicamos tiempo ¿qué? A orar. Si no sabemos orar, ¿qué debemos decir? Señor, enséñanos. Y la única manera en que aprendemos a orar, como dijo cierto predicador, es orando. Así que otra evidencia de que andamos en el espíritu, que somos hombres y mujeres que ejercemos nuestros devocionales y que oramos de manera continua. El Espíritu Santo dirige la vida del creyente para que en su estado de gracia él pueda vencer el mal y estar en una actitud de obediencia a Dios bajo ciertos medios que Dios ha provisto. Dios nos ha dado sus medios, la palabra, la oración, la congregación. Nos congregamos ciertamente para adorar a Dios y exaltar su nombre, pero la congregación también nos sirve para que nosotros veamos que andamos ¿qué? En espíritu. Es nuestro anhelo congregarnos, es nuestro anhelo estar en la casa de Dios, es nuestro anhelo estar con nuestros hermanos, es nuestro anhelo adorar de manera junta, colectiva, unánime al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿O será que aún en nuestra mente reina ese pensamiento muy común en nuestros días? No es que yo adoro a Dios en mi casa, que Dios yo lo hago en mi hogar. Bien que lo hagas en tu hogar y bien que lo hagas en tu casa, pero ten cuidado, porque si no tienes esos pensamientos de venir a la casa de Dios, a los lugares que Él ha dispuesto para que lo adoremos de manera conjunta, como su pueblo, como su familia, como su reino, ojo, porque puedes estar en algún peligro. Y quizás tu vida se está desviando de la verdadera cristiandad. Y ese pensamiento de que yo oro en mi casa y yo oro en mi hogar, simplemente se puede convertir
en un pensamiento egoísta e incluso legalista. Andar en el Espíritu también significa entonces desear congregarnos, desear estar en la iglesia, desear entonces tener comunión con los hermanos. No es lo mismo, ¿cierto?, cuando nos reunimos de manera presencial o nos reunimos de manera virtual. Es una gran bendición cuando estamos juntos, podemos vernos face to face, cara a cara, y animarnos y exhortarnos unos a otros a las buenas obras y adorar al Dios que nos ha dado esta bendición de la salvación. Pero no solamente cuando nos congregamos manifestamos que andamos en el Espíritu, sino cuando tenemos comunión los unos, es decir, una unión común. Lo que decíamos el domingo pasado, cuando hablamos de cosas que nos edifican a todos, cuando tenemos una sincera preocupación por los hermanos que manifiestan debilidades en su madurez espiritual, cuando hay entonces un deseo por edificar a mi hermano y por ser un instrumento útil en la casa de Dios, andamos en el Espíritu cuando manifestamos en estas cosas. Y eso hace que nuestra vida espiritual se provea de armas para luchar contra el pecado y para vencerlo continuamente. Muchas veces estamos perdiendo batallas espirituales con pecados manifiestos en nuestro ser porque estamos fallando en alguno de estos puntos que mencionamos. Debemos andar en el Espíritu, porque el propósito de esta lucha es que nosotros seamos cada vez más santos y más piadosos y honremos a Dios entonces con nuestra vida. Esto nos lleva entonces a nuestro último punto. ¿Cómo debe vivir el creyente en medio de esta lucha? Quiero decirte primero una verdad, y es que esta lucha inicia con tu vida cristiana y solo va a terminar el día que Cristo venga o el día en que partas hacia Él. Voy a repetir eso, hermano. Esta lucha comienza en tu vida cristiana. Reconoces entonces que Cristo es tu Rey Salvador y eres salvo. Allí empieza tu lucha. Allí empieza ¿qué? Tu guerra. Y esta guerra va a terminar o cuando mueras y partas con el Señor o cuando Cristo venga. Eso significa que constantemente voy a estar luchando y combatiendo, sí, constantemente. Es por eso que el creyente debe ser un vigilante de su propia alma. Debes ser un vigilante de tu propia alma. Y para ser un vigilante de tu propia alma, lo primero que debes aplicar para ti mismo es el glorioso Evangelio. El Evangelio nosotros debemos siempre predicarnos primero ¿a quiénes? A nosotros mismos. No, pero es que yo soy creyente, yo tengo 20 años en el Evangelio. Bueno, con más razón. Con más razón. Porque solemos olvidar siempre aquellas verdades esenciales. Trae siempre a tu memoria el Evangelio. Trae siempre a tu mente el Evangelio. La buena noticia de lo que Cristo ha hecho a tu favor debe reinar siempre en tu corazón. Tráelo siempre. Recuerda la vergüenza del pecado. Recuerda el triunfo de Cristo en la cruz. Recuerda los privilegios que tienes como hijo de Dios, como hijo del Altísimo. Muchos hombres y mujeres allá afuera son esclavos del mal. Tú eres libre. Es un gran privilegio. ¿Estás en una lucha? Sí, pero eres libre. Es una gran bendición
tener esta libertad de Dios. El creyente debe grabar en su corazón las palabras de Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El creyente debe entender que tiene responsabilidades y deberes que cumplir ante Dios. El Espíritu Santo no nos va a dirigir de manera forzosa y obligada. No nos toma de la mano y nos fuerza a obedecer a Dios, no. No es que nosotros pataleamos y peleamos y el Espíritu Santo queriendo, no. El creyente debe rendirse delante de Él y pedirle a Dios mediante lloro, mediante súplica, mediante ruego, que lo ayude en medio de sus debilidades. Yo pregunto, ¿eres tú uno de aquellos que llora por sus pecados? ¿Lloras por tus pecados? Vas a Dios en llanto y le dices, Señor, qué vergüenza delante de ti, mira este pecado que he cometido, mira mis debilidades. Te vas en llanto por tus pecados. Eres como Jacob, ¿cierto? Allí en Génesis, diciéndole al ángel de Jehová, ¿cierto? Diciéndole al ángel de Jehová que no lo va a dejar ir, ¿cierto? ¿Hasta qué? Hasta que lo bendiga. ¿Sabes cuál es la mayor bendición que podemos pedirle a Dios? Un corazón puro. Es tú de lo que se aferra y dice, Señor, no te dejo ir hasta que me bendiga con una vida santa, una vida llena de toda piedad y virtud celestial. El creyente debe esforzarse en el uso de los medios de gracia que Dios ha dispuesto en su vida. Debe ser consciente de que necesita ser disciplinado, de que su vida espiritual debe ser organizada y ordenada. Un teólogo lo expresa de la siguiente manera: el Espíritu Santo nos mantiene en el camino de la santidad y la piedad y nos conduce firme hasta la meta gloriosa. Pero somos nosotros los que debemos dar cada paso en el camino. Nuestros miembros son los que se cansan con el trabajo. Nuestros corazones son los que se desmayan. Nuestro valor es el que decae y es levantado. Nuestra fe es la que revive nuestras fuerzas caídas. Nuestra esperanza es la que nos inyecta valor. Mientras subimos paso a paso, guiados por el Espíritu, somos nosotros los que debemos trabajar de manera que diligente. El creyente no debe vivir con displicencia o pereza. No debemos ser presa de la ociosidad o la negligencia espiritual. Debemos tener cuidado en nuestros tiempos. El entretenimiento nos puede atrapar. Hoy hay muchas cosas que pueden desviarte de tener una vida disciplinada y ordenada en Dios. Ojo, tu trabajo, la televisión, Facebook, Messenger, tu familia incluso. No debemos ordenar todas las cosas de acuerdo a sus prioridades y entender que nuestra vida espiritual debe ser cuidada y protegida. La batalla es demasiado dura para que nosotros nos durmamos en los laureles. Por ello el creyente debe pedir al Señor que le dé temor y temblor para que se ocupe con todas sus fuerzas en su salvación, sabiendo que depende totalmente del Dios Todopoderoso. Mientras Dios obra en nuestros corazones, nosotros nos movemos haciendo su voluntad. Y de hermanos y hermanas y amigos,
Quiera Dios que Él pueda depositar en nuestros corazones el deseo sincero de vivir una libertad dependiendo enteramente de Él, de ser un creyente que lucha de manera sincera, confiando en el Dios Todopoderoso. Y si aún no eres creyente, y si aún no has conocido a Dios, mi deseo y mi anhelo es que en el día de hoy Él pueda darte salvación. Que en el día de hoy el Espíritu esté operando en tu vida. Porque si no haces parte de la familia de Dios, eres un desdichado. Eres un esclavo. Estás bajo el dominio de tu propio mal. Y ese propio mal que te domina te llevará a la condenación eterna y a experimentar la ira y la justicia de Dios en el día en que Cristo venga y establezca su juicio. Ven pronto si aún no conoces de Cristo. Ven pronto en arrepentimiento y fe. Y yo sé entonces que Dios es bueno para darte. Pero si eres creyente, debes madurar y crecer en todas las virtudes salvadoras. Y para ello, lo primero que debes ser consciente es que estás en una lucha. Y en esa lucha debes prepararse. Que Dios lo continúe bendiciendo, hermano. Oremos.